Buenos días, por favor, si pueden tomar asiento, si se van ubicando en los espacios que tengan libres a mano. Bienvenidos, bienvenidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura rinde cuentas de su actuación institucional a través de la presentación de su informe anual de gestión 2022 ante los tres poderes del Estado y la ciudadanía. Las palabras de bienvenida a cargo del senador Blas Lanzoni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Bueno, de que nada, muy buenos días para todos y para todas. Es un placer, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, dar las palabras de apertura al presente informe anual de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, en el marco del cumplimiento de la Ley 4288/2011, de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNP, en su artículo 12, que reza: los miembros de la Comisión Nacional presentarán anualmente un informe y sus recomendaciones a los tres poderes del Estado y a la sociedad civil. El MNP realiza hoy el 10º informe anual donde recoge y detalla la problemática de los centros penitenciarios de nuestro país, que afectan a miles de personas privadas de libertad o en conflicto con la ley, sean estos mujeres, jóvenes y hombres, desde la perspectiva del cumplimiento de los estándares de derechos humanos y el Estado garante de derechos, cuestiones tan importantes para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Cabe mencionar que el trabajo interinstitucional y de coordinación se ha fortalecido entre el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y esta comisión parlamentaria, expresada en el trabajo de colaboración sobre propuestas legislativas y de apoyo para generar el informe de hallazgos y recomendaciones sobre casos de tortura y malos tratos, como fue la intervención en la Academia Militar Academil, y compartido en una audiencia pública y posterior aprobación de una declaración de la Cámara de Senadores donde se insta al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por el MNP. Renovamos el compromiso de trabajo conjunto y el apoyo a las tareas de los y las comisionadas del MNP, y estamos atentos a la presentación del informe anual y sus recomendaciones a los tres poderes del Estado y a la sociedad civil. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su presencia y venimos a participar activamente de este encuentro. Gracias. A continuación, las palabras
la comisionada Sonia von Leppel, presidenta de turno del MNP. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles por estar acompañándonos en esta presentación de informe, que es una obligación que tenemos en virtud de nuestra ley. Y después agradecerles porque esta fecha es muy significativa para nosotros. El MNP está cumpliendo 10 años de existencia. Es una institución relativamente nueva, pero sigue apostando en la defensa de los derechos humanos. Quiero hacer una reconstrucción rápida en el tiempo. El MNP realmente se inicia hace más de 10 años. Este es un proceso, una construcción que fue impulsado desde la sociedad civil, apuntalado por las autoridades, y hoy el MNP celebra los 10 años de existencia como institución de derechos humanos. Haciendo una revisión del CIS legislativo, encontramos que el expediente se había presentado en una fecha significativa. Fue el 2606 del 2007. Cuando llega al sistema, al proceso legislativo, ya fue fruto de un proceso anterior de construcción en pos de poder contar con este protocolo facultativo, en ese sentido que el Paraguay ya había ratificado, y la idea es contar con una ley, un mecanismo. Y en esa línea tardaron en el 2007 hasta el 2011 el proceso legislativo que da inicio y nace la ley 4288-2011, que es la que regula nuestra existencia, y en virtud de la ley es que tenemos la obligación de hacer nuestro informe. ¿Qué implica para nosotros estos 10 años en ese sentido? Por un lado es una introspección, parar un poco, mirarnos atrás, ver todo este proceso, ver todo el aporte de la sociedad civil, de las autoridades, de las diversas instituciones en pos de defensa de los derechos humanos. Estos 10 años, ¿cómo lo venimos haciendo? ¿Cómo lo vamos a seguir planteando? ¿Y qué es lo que queremos de aquí en más? Y en esa línea es importante reconocer a todos y a todas las personas que de alguna u otra manera aportaron para poder tener la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en todo y en los distintos procesos, desde sociedad civil, desde autoridades, organismos internacionales, quienes apuntalaron que hoy estemos celebrando estos 10 años de vigencia institucional. ¿Y qué es lo que plantea el MNP? Seguir aportando, por supuesto, porque como sociedad civil y como Estado queremos seguir construyendo y fortaleciendo un Estado respetuoso de los derechos humanos. Así que agradecerles nuevamente a autoridades, sociedad civil, representantes de embajadas, organismos internacionales y la ciudadanía en general por estar presente hoy y siempre aportando a este trabajo en defensa de los derechos humanos y fortaleciendo el Estado de Derecho. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes de la mesa, por favor, para la presentación, que lo hagan del lado del público. La presentación de los hallazgos y las recomendaciones del Informe Anual de Gestión 2022 a cargo del comisionado Orlando Castillo. Muy buenos días a todos y todas, autoridades nacionales, efectivos policiales, de las Fuerzas Armadas, comunidad internacional, en fin, sociedad civil, todos y todas. Queda a cargo mío presentar el informe del MNP, un informe que cumple 10 años. 10 años que han marcado varios momentos, varios espacios, un momento de construcción, un momento de constitución del mecanismo posteriormente para ir avanzando hacia consolidaciones y sobre todo 10 años de poner la palabra de los sin voz en la palestra pública, ¿no? John Holloway decía que el grito era el inicio muchas veces de los cambios sociales. Nosotros como organismo del Estado hemos recogido el grito de los que no han sido escuchados en estos 10 años. Y estos 10 años
han ido presentando distintos informes, distintas temáticas, pero ha tenido una evolución también significativa con un modelo de pensar la sociedad. Un modelo de pensar la sociedad que tiene el encierro como el punto de vista central de esa sociedad. Fíjense ustedes que en los 10 años de los informes, la problemática penitenciaria ha sido el centro de estos informes. ¿Por qué? Porque ha habido también un crecimiento muy acelerado de la población penitenciaria y de las violaciones de derechos humanos que se dan dentro de este ámbito. O sea, un Estado que encierra, pero una vez que encierra, un Estado ausente. Y eso se ha recogido durante estos 10 años y lastimosamente este año vuelve a estar presente. El informe está dividido en 3 partes. La primera parte vamos a encontrar la gestión del MNP en estos 10 años, una segunda parte donde damos a conocer todas las actividades que ha realizado el mecanismo durante el año 2022, las intervenciones, los monitoreos, informes especiales en general, y un tercer capítulo más reflexivo y donde también incorporamos la mirada de los nuevos de las nuevas comisionadas y el comisionado que se integran desde este año, porque el 2022 ha representado nuevamente un cambio que la ley establece, que es la renovación parcial de las autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención. Entonces, este año se integraron la comisionada Claudia Sanabria, Magdalena Palau, Renzo Cristaldo, y aquí es importante hacer un stop o una parada muy importante en que es valorar lo que la ley estableció como el órgano de selector. El organismo de selección de los comisionados y comisionadas se encuentra bastante bien consolidado en cuanto a la coordinación entre sociedad civil y Estado para el establecimiento de procedimientos transparentes y que ayuden a una selección realmente ajena a injerencias políticas en general. Y eso es muy importante. 3 representantes del Estado, 3 representantes de la sociedad civil, durante 3 o 4 meses discutiendo quiénes van a ser parte de esta comisión nacional y que es un elemento que generalmente se observa como positivo hacia Paraguay. Estos 10 años de existencia tuvieron inconvenientes en cuanto a la consolidación del Estado en el apoyo a la oficina, a la institución, en cuanto a lo que hace a presupuesto, ¿no? Generalmente se dictan leyes, dictamos leyes, hacemos acuerdos políticos de instalación de instituciones, pero nos olvidamos de uno de los componentes más importantes. ¿Con qué recursos van a funcionar? ¿Va a funcionar o va a cumplir el rol efectivo que establece la ley con los recursos que le otorgamos? Y allí tuvimos un problema que durante 8 años tuvimos de crecimiento y no crecimiento del presupuesto. Fíjense que comenzamos con 5.600 millones y fuimos bajando a 4.100, 4.136 en general. Esto ha representado un problema porque tenemos más de 3.000 instituciones que monitorear, tenemos 7 ámbitos de intervención, pero las capacidades económicas que nos permitan contar con equipo, con gente, con recursos, para poder llegar a territorio, están limitados también por esa inversión que debe realizar el Estado para fortalecer una institución que también es del Estado. No obstante, es importante señalar que desde el año pasado hay un compromiso que se ha revertido en un incremento importante para recuperar nuestro presupuesto histórico que el Ministerio de Hacienda ha realizado y hemos ajustado nuestro presupuesto del año pasado y este año nuevamente tuvimos un incremento. Es decir, hay una modificación en cuanto a también comprender y entender cuál es el rol del mecanismo dentro del Estado. Y eso ha llevado a justamente un trabajo de los comisionados a traducir el rol que tiene el mecanismo para que eso se concrete en rubros que nos permitan avanzar y seguir construyendo institucionalidad democrática y respetuosa de los derechos humanos del Estado paraguayo. El año pasado hemos visitado y hemos realizado monitoreos a 28
instituciones. Cuando decimos monitoreo, es una visita de inspección general que realizamos a penitenciarías, comisarías en general. También hemos realizado visitas de seguimiento, es decir, posterior a estos monitoreos integrales que se realizan, hacemos un seguimiento de los mismos y vamos nuevamente para ver que se hayan cumplido las recomendaciones o qué avances se tuvieron durante el mismo. Tuvimos 3 visitas de seguimiento y intervenciones específicas. Aquellos casos que nos llegan debido a, como decía, el grito que ponen las víctimas diciendo necesitamos la intervención del Estado que nos proteja, a veces del propio Estado, nos ha llevado a intervenir en casos específicos, ¿no? Nos ha llevado a intervenir en penitenciarías, como el caso del Buen Pastor, en que una de las internas había señalado de que hubieron abusos, o también en el psiquiátrico, mismo hecho, ¿no?, de abuso en una paciente y que ha dado también resultados, digamos, muy positivos en cuanto a la intervención de la Fiscalía, la intervención del propio Ministerio de Justicia, modificaciones, en fin, ¿no? Esas intervenciones han dado también soporte a mecanismos de protección para las víctimas, ¿no? Informes especiales, y aquí hay que señalar la importancia del trabajo interinstitucional que ya lo mencionó el senador Lanzoni, de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos, y agradezco la presencia de las Fuerzas Armadas hoy aquí, de la viceministra, porque el año pasado tuvimos intervenciones importantes y significativas en el campo militar del llamado y bien conocido caso de la Academia Militar Francisco Solano López, que luego vamos a ingresar. Como temas principales, sigue el sistema penitenciario como eje principal, un sistema en permanente crisis, pero sin salidas ni propuestas de solución. Tenemos 4 leyes de crisis penitenciaria, pero ninguna se aborda la salida de esa crisis. En ninguna se hace una propuesta de salida de la crisis penitenciaria. No hay un plan de salida de la crisis, no hay un plan de reinserción social, no hay un plan de trabajo real y efectivo dentro de las penitenciarías para abordar la problemática de la prisionización y poder articular. Pero no es un problema solo del Ministerio de Justicia, es un problema del sistema de justicia, ¿no? Allí entra Fiscalía, allí entra Defensoría Pública, entran jueces penales de garantía, entran jueces de ejecución que están teniendo una mirada muy restrictiva del derecho. A pesar, y hay que saludar, las intervenciones, no intervenciones, sino las apuestas que ha hecho la Corte a través de las acordadas que hablan de que los jueces apliquen de manera como a última ratio la prisión preventiva, o que los jueces vuelvan a controlar aquellos criterios de imputación que debe tener en cuenta la Fiscalía y que no lo están teniendo en cuenta, pero que a pesar de no haberlo tenido en cuenta, se establecen medidas privativas de libertad. Perdón. Un hecho que nos preocupa y que debe preocupar a las autoridades, no solamente al Ministerio de Justicia, sino a las de inteligencia en general, de seguridad, tiene que ver con la ausencia de derechos dentro de la penitenciaría y que son el foco de reclutamiento del crimen organizado. Mientras no se satisfagan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en penitenciaría, el régimen de cooptación del crimen organizado está garantizado. El problema de salud es crítico. Muchas personas con enfermedades, prevenibles algunas, tratables otras, y otras que ya son terminales, no están recibiendo la atención adecuada. Y allí hay una falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, y también una visión de los jueces, ¿no? A veces se convierte la pena privativa de libertad, en algunos casos en que la persona ya es, digamos, terminal, y no le otorgan beneficios que le concede la ley, convierten la pena privativa de libertad incluso en una modificación que lleva a esa persona a morir dentro de la penitenciaría, ¿no? Y esto es crítico, y esto es bastante grave. Otro elemento que hemos recogido y que recogemos con total preocupación es el grupo de reacción de agentes penitenciarios, que en jerga de los propios agentes penitenciarios señalan como el grupo de reacción de asaltantes penitenciarios. Este es un grupo creado hace 3 años que en horas de la madrugada ingresan a la penitenciaría
y hacen requisas, que generalmente son comunicadas ex post. Es decir, una vez que termina, comunican a la fiscalía y no siempre comunican todo lo que han requisado. Hemos tenido reporte el año pasado de que en la penitenciaría de Emboscada, en estas intervenciones del RAP, que entran encapuchados y sin portanombres y sin ningún tipo de distinción de los efectivos penitenciarios, a robar dinero y efectos personales de las personas. Nos decían en Emboscada que habrían recaudado el año pasado cerca de 200 millones de pertenencia de las personas privadas de libertad. 15 días antes de la famosa fuga que se dio en Misiones, este grupo había entrado principalmente al pabellón del PCC a realizar el mismo procedimiento. Cuando no se tenían ni manejaban informes de seguridad de que habría o un motín o una fuga en general. En virtud a eso hubo un malestar general de la población en Misiones que se vio amenazada por ese tipo de situaciones. 15 días después se da una fuga de 33 personas. O sea, este tipo de hechos está llevando a ciertas situaciones caóticas. Hemos hablado con el ministro anterior y con el ministro actual. Le pedimos que nos informe de cómo se constituyó este grupo, cuál es el decreto, cuál es la documentación que sustenta este grupo de reacción de agentes penitenciarios. Le hemos pedido cuál es la formación que tienen y hace 6 meses o incluso más aún no nos han contestado. Es decir, se rompe el principio de legalidad, de proporcionalidad, de estricta necesidad y de también de poder el Ministerio de Justicia publicar lo que han hecho y generalmente nos dicen, publican 3 teléfonos que quitaron cuando realmente se llevaron 30 o 40 y son negociados en otras penitenciarías. O sea, quitan de una y venden en otra. El segundo elemento que nos preocupa son las penitenciarías como territorios en disputa. Es decir, el ejercicio del poder se encuentra fragmentado dentro de las penitenciarías y esto viene incrementándose sin ningún tipo de intervención o inteligencia estratégica por parte de los organismos de seguridad y del Ministerio de Justicia. Todo tiene precio, todo. Caminar de un pabellón a otro tiene precio. Asistir a sanidad tiene precio. La comida tiene precio. El colchón tiene precio. El teléfono tiene precio. Y hay un permiso no establecido, por así decirlo, en términos de legalidad, pero sí un permiso en términos de funcionalidad con respecto al consumo de drogas, ¿no? Y esto hay que trabajarlo. Porque mientras todo siga teniendo precio, ¿quiénes son los que pueden pagar? ¿Y quiénes son los que pueden garantizar que esas personas tengan acceso a salud, a comida, a atenciones en general? Es aquel que pueda recurrir a quien le pueda dar protección. ¿Y quienes pueden dar protección el día de hoy? Es el crimen organizado de base carcelaria. Entonces, ojo, el mejor reclutador del crimen organizado no es el crimen organizado, es el Estado que empuja hacia el crimen organizado a aquella población que es de 70-30, 70% prevenidos ante 30 de condenados, para que busquen esa protección. Y allí tenemos que poner cuidado, porque un Estado ausente es un Estado que genera su propia problemática. Mujeres es otro de nuestras principales preocupaciones. Siguen existiendo cárceles mixtas donde existen mujeres alojadas con varones, donde el poder de la penitenciaría lo tiene el director y no la coordinadora, donde toallitas higiénicas se vuelven elementos indispensables y sobre todo donde no existen porque al director no le parece necesario que existan y se repartan toallitas higiénicas a mujeres. Esto como un ejemplo así concreto y real y que la gente vive, o sea, le dan 8 toallitas al mes y con eso tienen que verse las mujeres durante el periodo. Y esto no está como prioridad para los directores en general. Mientras las cárceles de mujeres sigan dependiendo de varones, la realidad, la necesidad y los derechos que tienen las mujeres estando privadas de libertad se van a seguir
postergando en general. Otro elemento que nos preocupa y que nos ocupa tiene que ver con la ley de drogas, la modificación de la ley de drogas y principalmente de los delitos que tienen que ver con tráfico de menudeo. El 40% de las mujeres hoy privadas de libertad, de las cerca de 890 que existen, están privadas de libertad por delitos de droga y generalmente son mujeres cabeza de hogar que recurren a ello debido a la inexistencia de políticas públicas que les ayuden a poder hacer frente a esa mujer cabeza de hogar. La mayoría son cabeza de hogar. Entonces debemos entender que las políticas de represión de drogas, de tratarlas como si fueran criminales, que están vendiendo 40.000 kilos cuando tienen 30 gramos, no puede ser la misma. Y ahí debemos sentarnos a discutir esta normativa y estos cambios que se deben dar. Pero no todo es negativo, queríamos poner también un punto positivo, la remoción de la directora ante su inactividad e inacción y la remoción también del funcionario, cambio del funcionario del lugar ante la denuncia hecha por el mecanismo de un abuso sexual ocurrido en el mismo, también nos congratula en cuanto a que hay una conciencia de actuar y no solamente de permitir, como generalmente suele pasar. Vamos a abrir una investigación, vamos a abrir, en general te dicen, pero el violentador sigue en su puesto de trabajo. En este caso se le cambia de lugar de trabajo. Entonces, eso es un pequeño paso, pero hay que ir consolidando estos pasos dentro de los sistemas del Ministerio de Justicia. En adolescentes en conflicto con la ley vemos dos problemáticas y paso rápidamente. Una tiene que ver con la politización de los cargos de directores. Nos preocupa sobremanera de que los directores de los centros educativos no están capacitados para entender las lógicas y dinámicas que señalan y representan los modelos educativos que deben imperar dentro de los centros educativos. Si bien hay un importante apoyo de la cooperación internacional como la ESID en elaborar mecanismos que tienen el enfoque restaurativo, los directores que ingresan de fuera no conocen qué significa la palabra restaurativa, no conocen qué significa el modelo socioeducativo y en general te dicen, yo entré y estoy haciendo esto porque me pidieron que haga. Entonces no tienen esa conciencia y se fortalece la visión penitenciaria, el perímetro y la seguridad para evitar fugas, pero no la contención, el trabajo y el acompañamiento que necesita el adolescente. Nos preocupa que esa disminución que se vino dando desde el 2016 de 400 adolescentes privados de libertad en un año a 200, que incluso ahora está bajando a 180 adolescentes privados de libertad por año, se vuelve a incrementar porque la Defensoría Pública está disminuyendo. Para nosotros, muy peligrosamente, la cantidad de defensores especializados en el tema de adolescentes en conflicto con la ley. Penal adolescente no es una cuestión aritmética o matemática. Penal adolescente es una cuestión de proceso y educativo. El rol del defensor es distinto al rol del defensor penal ordinario. Y eso tiene que entrar en la cabeza de la Defensoría. No es una cuestión matemática, no es una cuestión de números. Pueden ser 200, pueden ser 100 o pueden ser 800, ante los 16.000, pero el proceso es distinto porque el proceso es educativo. Y no nos olvidemos que tenemos una condena a nivel internacional por el caso Panchito López y debemos de reformular nuestra política penal adolescente y allí la Defensoría no puede retrotraer pasos como sí lo hizo el Ministerio Público que cerró su unidad especializada de penal adolescente y ahora están disminuyendo. No tenemos defensores penales adolescentes, por ejemplo, aquí cerquita, en J. Augusto Saldívar, donde anteriormente trabajaban súper bien. O de 5 pasamos a 2 en Capital y esos 2 ya no tienen exclusividad del fuero, sino que también tienen que atender juicios ordinarios penales. ¿Esto qué quiere decir? Que los adolescentes estaban en la carpeta de arriba del escritorio y hoy esas carpetas van a quedar abajo porque van a pasar los ordinarios, que son generalmente mucho más complicados, complejos, graves y que le quita la importancia que debe tener penal adolescente. El caso Fuerzas Armadas es otro tema que a nosotros nos cupo el año pasado.
trabajar y que realmente encontramos elementos muy interesantes y desafiantes, positivos y negativos, ¿no? El caso Academil fue lo que detonó esto, ¿no? Aquel chico que famoso se cayó del árbol y terminó en terapia intensiva, ¿verdad? Y algunos decían 1,5 metros, otros decían 5, otros decían 7, nadie sabía de qué altura cayó, ¿no? Hasta hoy no sabemos de qué altura cayó, ¿verdad? Realizamos una intervención interinstitucional con la Comisión de Derechos Humanos de senadores y de diputados, que tuvo un impacto muy importante. Recabamos lo que podríamos denominar la pedagogía de la violencia, como bien señalara un compañero, la pedagogía de la violencia que impera en la formación de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas y que no está conllevado con una pedagogía de formación militar real y efectivamente, donde abnegación y valor significa aceptar el golpe. Nosotros hicimos una pregunta que nos pareció muy importante. ¿Qué es para el cadete militar tortura? Y las respuestas fueron muy significativas. La mayoría colocó elemento de voluntariedad. Si yo acepto, no es tortura. Si me pega mi comandante, pero yo hice mal, se haya aguantase bronca, no es tortura. ¿Por qué? Porque yo acepto. Entonces, había conceptos que señalaban que los cadetes, si aceptan el golpe, está bien, forma parte de la educación, pero en realidad no es así, ¿no? Se descubrió, o más bien, pudimos materializar lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabemos, en general, es como un secreto a voces la existencia de malos tratos en Fuerzas Armadas. Ahora, ponerle nombre y descripción y que sea parte de un informe oficial del Estado es otra cosa, ¿no? Y eso pudimos hacer, a pesar de que pensamos, y esto lo digo sinceramente, de que poco podríamos haber recabado en ello. Un tema que nos preocupa es que la intervención en las Fuerzas Armadas, y ahí hay una responsabilidad que debemos de asumir legislativamente, es la modificación de las leyes en general. Y allí debemos modificar el Código Penal Militar, el Código Procesal Penal Militar. La tortura no puede seguir siendo intervenida por la justicia militar, donde las sanciones son de 1 año y medio y posteriormente la baja. 1 año y medio de sanción le dieron a un teniente de fragata que 7 palos de escoba rompió por las nalgas de un burumete. Entonces, allí se está promoviendo el tema de la impunidad al no sancionar como se debiera sancionar y como está establecido en el Código Penal Ordinario. Y allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no marcó el camino y de hecho señala la necesaria división entre la justicia administrativa militar y la justicia penal que debe ser ordinaria. Y allí debemos adecuar nuestra legislación justamente a ello. En el tercer capítulo tenemos los artículos individuales, el tema de corrupción en contexto de la tortura y malos tratos del comisionado Renzo Cristaldo. Los 10 años, una oportunidad para avanzar hacia la prevención de la tortura de la comisionada Claudia Sanabria, y hay otros encierros de Magdalena Palau y prevenir la tortura y el maltrato en general del comisionado José Carlos Rodríguez. Estos son artículos que van a encontrar al final del informe, pero también queríamos poner algunos desafíos, ¿no? Los 10 años nos encuentran en un momento de reflexión y planificación, no estamos pensando para los próximos 5 años, ir precisando, por así decirlo, ir quitándole al lápiz una punta mucho más fina para poder escribir mejor, profundizar propuestas de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos, y allí existen 3 formas de cuidado alternativo: el institucional, residencial y familiar. Para eso contamos con las comisionadas que tienen mucha expertise en el campo. El tema de personas, de adultos mayores, hoy no está aún en la palestra pública y queremos ponerlo como un eje prioritario. O sea, nuestro bono demográfico se va a ir reduciendo cada vez más. Vamos a ir perdiendo ese bono y tenemos que pensar en políticas para adultos mayores, y hoy esas políticas son de encierro. Son netamente de encierro. Tenemos que ir pensando en políticas de comunidad, en políticas de integración y no de exclusión de las personas, y que sean respetuosos de los derechos fundamentales.
promover la visibilidad de las personas LGTBI en todos los ámbitos donde se vea afectada la libertad. Las condiciones de las personas LGTBI en las penitenciarías realmente son casi inexistentes las políticas de apoyo para las mismas. Viven bajo escaleras, viven en los pasillos y generalmente son violentados tanto por personas de su misma, que se encuentran también encerradas, pero también por las personas que son parte de la institución que debería de cuidarlas. Nosotros, como tenemos esta personalidad tan particular de ser Estado, pero a la vez también respondemos y enviamos informe al comité, al subcomité de prevención de la tortura, entonces también nos proponemos ir incrementando ello. Trabajar también en el acompañamiento de organizaciones del Estado para el cambio de paradigma. Ojalá se pueda rearticular la red de derechos humanos del Estado y realmente trabajar desde una lógica de derechos humanos. Trabajar y desarrollar instrumentos que aborden la problemática de las migraciones. Este es un campo que todavía no se ha trabajado y que este año vamos a insertar dentro de ello, ¿no? La ruta bioceánica nos desafía a ir pensando, a ir viendo las migraciones que se dan a través del territorio no con frontera porosa del Chaco o mismo los de regular como aeropuertos, puertos en general, debemos ir mirando y este año, y ese es nuestro desafío también de los próximos años en general. Esto es lo que van a encontrar en el informe, creo que me excedí un poco, así que les agradezco la atención y es una invitación sobre todo a que puedan ojearlo, a que puedan mirarlo, aprovechar que hay oficiales de la policía, oficiales de las Fuerzas Armadas, sigamos trabajando, sigamos colaborando. Hemos encontrado buena predisposición de varios oficiales, hay una necesidad de cambio de mentalidad y allí estaremos nosotros acompañando ese caminar porque también hay gente que quiere cambiar dentro de las instituciones, lo decía la viceministra, y eso debemos de impulsarlo, ¿no? Están ingresando los oficiales de la remesa de 1990, están ocupando cargos importantes, debemos de fomentar que esa nueva mirada de oficiales que se formaron post-dictadura empiecen a pensar, a mirar y a incorporar la democracia y los derechos humanos como fundamento y pilar de unas Fuerzas Armadas que deben responder al poder civil. Así que muchísimas gracias y le paso a Natalia. A continuación, compartiremos la proyección de uno de los materiales de campaña del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Voces detrás del encierro de mujeres privadas de libertad. Nosotros pedimos una ayuda en el proceso de nuestros casos, no que nos den una solución diciéndonos que le saquemos a nuestro hijo afuera, que le demos a familia sustituta, mandándole en casa hogar o cualquier cosa, porque yo ya pasé, porque yo tengo 2 hijas acá en encierro. Yo eso es lo que quiero que resalte. Queríamos ocupar nuestro tiempo, espacio, algo que nos pueda generar ingresos o ya sea para explotar nuestra propia capacidad. Lo mandamos afuera, lo vendemos y con eso mismo tratamos de conseguir los materiales para seguir. Necesitamos un poco más de insumos. He recorrido muchos penales, he visto muchas irregularidades, hay muchas chicas, compañeras que ya tienen que salir, ya tienen que irse en transitoria y demás cosas y no se le está dando. Por motivo que nadie trabaja por sus papeles, porque uno le viene, le da una esperanza, le dice, te vas tal fecha y no pasa nada. Me preocupa porque te trabajas psicológicamente. Y que se aceleren más los casos y que comuniquen cada vez que llega ya los considera y que haya un poco algo para entretenerse las chicas y eso, porque la mayoría acá en realidad necesitan algo para entretener su mente y acá no hay nada para que ellos hagan, nada. Mi pedido es lo siguiente, ¿verdad? Que se pudiera acá traer un teléfono para todas en el pabellón para que podamos estar comunicadas con nuestros parientes, ¿verdad? Para que se vea la tranquilidad de las mujeres cuando uno está comunicada, porque así estamos incomunicadas, solamente hablamos de vez en cuando
con nuestros familiares a través del teléfono de la jefa que nos presta, ¿verdad? En la reinserción al menos lo que más pido es no discriminar, y así también nosotros que estamos privados de libertad, al momento de salir no nos juzguen y nos den una nueva oportunidad para poder salir adelante. Y eso es lo principal. Sin rejas, muestra fotográfica por los 10 años del MNP. Esta muestra forma parte de las actividades programadas en este marco de conmemoración que busca visibilizar desde una perspectiva histórica lo transitado por el MNP en sus diferentes ámbitos de intervención. Considerando la línea de la promoción de la participación ciudadana en las acciones de la institución, el MNP invitó a la organización El Ojo Salvaje, referente en la esfera cultural, a encaminar la propuesta de rescate fotográfico, cuya consecución fue posible gracias al apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Paraguay. Las imágenes que componen la muestra corresponden a diferentes acciones del MNP que tuvieron el acompañamiento de profesionales fotógrafos en calidad de escabinos y escabinas, figura conferida a ciudadanos de diferentes ámbitos de la sociedad. Les invitamos a participar de esta muestra que se encuentra instalada en el hall central del edificio. Muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias por compartir los 10 años de esta institución, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.